Lo que hoy nos trae acá es el seminario, la sesión titulada ¿Qué preocupa al ser humano de hoy? Repercusiones en su salud mental. Y va a ser de términos pares, 2 por 1, porque se nos ha ocurrido enfrentar, afrontar unir al profesor Rodríguez Val, Paco, y al profesor Cano García, Javier, para abordar este tema, porque tiene dos vertientes, tiene dos perspectivas. La perspectiva metafísica, la perspectiva antropológica, de cómo es, por cómo se constituye, cómo funciona el ser humano de hoy. ¿Y cómo le va al ser humano ese comportamiento propio del pensamiento y las emociones que va generando en su vida? Pues esas repercusiones en su salud mental, que son reforzadoras, que son positivas o que son negativas. De esto vamos a hablar. Yo ya de entrada ruego a los dos ponentes que no nos alarguemos demasiado, ni yo siquiera en este asunto, para que pueda haber un buen coloquio, para que haya un coloquio, dado que hay aquí pesos pesados de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina, de la ética, de la filosofía, etcétera, pues creo que podemos sacarle mucho partido y salir muy contentos de aquí a las 9 menos cuarto, como muy tarde, que es el tope que nos tienen aquí señalado. Yo estoy muy satisfecho de la sesión de hoy porque responde muy bien al título. El título de este sexto itinerario es, y aquí me quiero extender porque quiero resaltar esto, hay 3 temas que inciden en ese título, en ese título del itinerario: la salud mental, la plenitud humana y la felicidad. La salud es de las cosas más llamativas en el mundo de hoy, en los intereses del hombre de hoy. La plenitud humana, muy poco. A mi juicio, muy poco. Esa plenitud de pensamiento y de identidad del ser humano, que es muy importante, tiene muy poquita participación en los intereses, a mi juicio. Y la felicidad, pues, hoy he leído un artículo que se llama La puerta de la felicidad se abre hacia afuera. Pues mira que si estuviéramos tirando hacia adentro hoy en día, la cerramos más. Seguramente pasa eso mucho en las personas, en las familias, ahí de la marinera. En las familias, cada uno de los que tienen que entrar en la familia, constituyéndola, lo que están haciendo es tirando hacia así sin poder abrirla hacia afuera. ¿Y qué hacen? La buscan esa felicidad que no encuentran, esa felicidad la buscan en otro sitio. Y tampoco se dan cuenta, casi siempre. Bueno, ¿y el hombre de hoy qué identidad tiene? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Lo han considerado ustedes? Yo he hecho catas esta semana en mis pacientes y en algunas otras personas. Y me han ido diciendo, yo pienso que tal, que cual. Ya lo irá saliendo aquí. Pero esta mañana, desayunando en un bar, leía el diario Sevilla y hacía un bosquejo cultural y social de nuestra diversidad y destacaba una cosa que me llamó mucho la atención, me sonó nueva: el antihumanismo predominante. El antihumanismo, un constructo emocional de autoagresión, de disgusto de sí, de rechazo de sí, de necesidad o anhelo de que desaparezca el hombre y ya vendrá otra cosa que será mejor, porque están muy descontentos de eso, de lo que son y de lo que sienten, viven, etc. Y es que los factores integrantes del pensamiento del hombre de hoy, esto que preguntamos aquí, desde luego está el materialismo reinante, el talante moral consiguiente, la comunicación social tan hipertrofiada con redes, medios, televisiones, series, etcétera. Las crisis de la familia,
el equilibrio pensamiento-sentimiento, bastante resquebrajado. Bueno, pues el debate para mí es lo más interesante. Incluso yo digo que ojalá fueran unos minuticos como yo he gastado solamente para que todo este magnífico público, que le conozco a una buena parte y es muy potente, pero es que los profesores son viejos pilares de este asunto. Pero como se lo merecen tanto el presidente, el que preside aquí el acto en el fondo, Eres tú. Director General de Salud Mental del Colegio Médico de Sevilla y otras cosas. ¿Sí? Le agradecemos. Estamos aquí dentro. Bueno, brevemente para que les dé tiempo a nuestros ponentes, porque si no... Entonces, una vez oídas las palabras del presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, pues para mí es un honor presentar a dos grandes profesores de la Universidad de Sevilla, que además me honran con su amistad, con lo cual me siento doblemente gratificado. Agradezco en nombre del Colegio Médico de Sevilla la asistencia de las personas que han venido, que sé que muchos han tenido que dejar otros temas, y de los que nos estén oyendo a través de la vía telemática. Pues brevemente, tenemos con nosotros, decía, a dos grandes profesores. Me he obligado a hacer un resumen en 7 puntos solos porque ambos tienen un currículum vitae que daría para mucho más que el tiempo que disponemos. Los 7 puntos son, en el caso del profesor don Francisco Javier Cano García, es doctor en psicología, profesor titular de universidad en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla. Es el responsable del grupo de investigación CTS 111, que me explicará él exactamente las iniciales, en Psicología Clínica y de la Salud desde el 2021. Secretario de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla durante 4 años, del 2011 al 15. Director del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de dicha facultad de la Universidad de Sevilla, socio fundador, vocal de la Junta Directiva y miembro del Grupo de Trabajo de Psicología en la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, SEMDOR, desde 2020, y otras membresías como miembro correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz en el año 2019, miembro y tesorero de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática desde el año 2001, más de 20 años, y miembro de otras numerosas sociedades científicas como la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, Asociación para la Investigación de la Personalidad, Asociación Iberoamericana para la Investigación en Diferencias Individuales, la Sociedad Española del Dolor. Bueno, se hacen ustedes idea, ¿no? Y con el profesor Rodríguez Valls, pues me ha ocurrido lo mismo, ¿no? Él es profesor titular de Antropología Filosófica en la Universidad de Sevilla, donde se licenció en Filosofía con el premio extraordinario de carrera en 1985 y consiguió el cum laude en su doctorado en el año 88. Ha realizado estancias postdoctorales de investigación en universidades tales como Oxford, Glasgow, Viena, Múnich, la Técnica de Berlín. Entre las monografías, pues podemos destacar, ya digo que hay más, La mirada en el espejo del año 2001, Antropología y utopía en el año 2009, El sujeto emocional 2015, Los orígenes del hombre en el 2017, ¿Qué es la antropología? Eso se lo agradezco especialmente para poder entender mejor las cosas en el 2020. Ha traducido obras de autores como Thomas Reid, Del poder, en el 2005, y de Thomas Nagel, La mente y el cosmos, en el 2014. Es responsable también del grupo de investigación Naturaleza y Libertad de la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor visitante en varias universidades de toda Hispanoamérica, tanto Colombia, México, Perú, y académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz también. Ya sin más, para que vean ustedes que tenemos la suerte de contar con ellos, pues les dejamos para lo que ellos estimen oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería en primer lugar, y como no puede ser menos, porque es de bien nacidos ser agradecidos, agradecer al Colegio de Médicos, agradecer a su director general de Salud Mental, el doctor José Ignacio del Pino, que también me honra con su amistad y es el que nos acoge en esta sede.
al doctor Manuel Álvarez Romero, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, y también al doctor Cano García, que me acompaña, y vamos a hacer un experimento curioso. No voy a hablar yo primero y después él. Vamos a hacer un diálogo entre los dos, que ya está preparado en la propia presentación de PowerPoint, para ver si el experimento sale bien o no sale. Bueno, vamos a intentarlo. Después de los agradecimientos, quería comentar lo siguiente antes de empezar a entrar con el estoque al tema. Cuando estuvimos preparando el doctor Álvarez Romero y yo el itinerario de este año, y me propuso este tema de qué preocupa al ser humano de hoy, yo pensé, bueno, con estos amigos, ¿para qué se necesitan enemigos? Porque el tema es bastante osado. ¿Qué preocupa al ser humano? O sea, a toda la humanidad en el día de hoy. Bueno, por eso es una osadía. Pero como dice el proverbio, audaces fortuna iubat, a los audaces, a los osados, les ayuda la fortuna. Y pensando también en que el poco pelo que me queda ya luce canas, y es tarea de la filosofía, una de sus principales tareas, comprender al hombre de hoy. Comprender al hombre de hoy lleva mucho tiempo, es decir, requiere un examen de toda la historia, de toda la contextualización. Como decía Ortega, la tarea del filósofo es definir el problema de nuestro tiempo. O como decía Hegel, la tarea de la filosofía es elevar su época a concepto, es decir, comprender lo que pasa hoy en día. Pero claro, eso requiere muchos años de preparación. Y bueno, como digo, como ya luzco canas, pues, y llevo unos cuantos años estudiando filosofía, pues no vale mal, no vale poca cosa este primer intento que voy a hacer. Es la primera vez que hago este balance de qué comprende una persona que se ha dedicado a la filosofía durante 40 años sobre los problemas del ser humano de hoy. En segundo lugar, quería hacer una advertencia. Evidentemente voy a contextualizar no a toda la humanidad, sino a lo que le interesa al ser humano occidentalizado, y además en tendencias sociológicas. A lo mejor uno dice, ustedes cuando yo acabemos el doctor Cano y yo, puede decir, bueno, pero ¿y de mi problema qué? Eso, siempre hay alguno que después de un tratamiento general dice, bueno, ¿y de lo mío qué? Pues bueno, es que estos son tendencias sociológicas, ¿no? No voy a definir todos y cada uno de los problemas, porque todos y cada uno de nosotros somos singulares con su problema en particular. Y antes de comenzar también una tercera cuestión. En la pregunta ¿qué preocupa al ser humano de hoy? Vamos a intentar calar un poco hondo, porque es obvio que lo que le preocupa al ser humano de hoy, especialmente en estos últimos días, es la canción de Shakira sobre Piqué. Está claro. Al menos nos entretendrá 2 o 3 días. Y la última noticia que tengo es que Shakira hace ya 2 o 3 días también ya iba por 34 millones de euros ganados con la canción. Bueno, ya suficiente para pagarle a Hacienda, el problema que tenía. Yo no quiero, por lo tanto, indagar en qué es lo que nos preocupa de manera superficial. Y quiero plantear la pregunta en ¿por qué estamos dispuestos a dar la vida en nuestra sociedad actual? Es decir, ¿qué es lo que nos preocupa de tal forma que estamos dispuestos a renunciar a muchas cosas por conseguirlo? Evidentemente, uno puede prescindir de la canción de Shakira, pero de otras cosas no. ¿Cuáles son esas cosas? Es lo que quiero preguntar. Y quería, ya como tema de preámbulo, decir que mi argumentación va a estar enmarcada por 2 ideas.
Primero, ustedes me dirán, bueno, esto es muy filosófico, muy abstracto, pero ya verán ustedes lo que quiero decirles y con las tesis principales que voy a formular. La primera es, ¿de qué tiempo humano estamos hablando? Y generalmente, cuando uno habla de la idea de tiempo, que es fuerte, hay mucha consideración sobre el tiempo, física, existencial, matemática, solemos pensar en una línea, la flecha del tiempo. No es ese el tiempo que vive el ser humano. También se suele, en las teorías sobre el tiempo, se suele hablar también de un tiempo circular, lo que se llama la teoría del eterno retorno, ¿verdad? Eso lo conocen ustedes, quizás no lo han pensado mejor con detenimiento, aunque autores lo sostienen, pero les suena. El tiempo que yo propongo como propio del ser humano, y es el que vamos a estudiar y el que va a sustentar las tesis que voy a explicarles, es un tiempo helicoidal. Ahí tienen ustedes la imagen de una hélice. Es el movimiento como un muelle. O sea, el diccionario define el movimiento helicoidal como un movimiento de rotación en torno a un eje dado con un movimiento de traslación a lo largo de ese mismo eje. Fíjense ustedes si no es propio del ser humano la repetición en ciclos. Las estaciones. Todos los años hay una primavera, bueno, en ciertas latitudes, un verano, un otoño, un invierno. Todos los años, para los que tengan alguna creencia litúrgica, se repite el ciclo de la liturgia. Desde el Adviento, la Navidad, la Semana Santa, todos los años. Pero fíjense, en todas las primaveras canta el pájaro, el ruiseñor. Pero nunca es el mismo ruiseñor el que canta ese canto. Todos los años vivimos nuestra Navidad, pero cada Navidad es diferente en su significado, en su sentido, en su vivencia profunda. No es lo mismo la Navidad de un niño pequeñito que espera con ansia los Reyes Magos, que la Navidad del mayor, que a lo mejor no ha entendido bien eso de los Reyes Magos y ya no cree en ellos, o la vivencia de comprender el misterio de un Dios que se hace carne. Son experiencias profundas, distintas, que es lo mismo, celebramos lo mismo, pero el sentido se traslada y siendo lo mismo, cada año es distinto. Ese es el tiempo de la existencia del ser humano. También podríamos hablar del sentido de la muerte. Al principio aterra. No se comprende. A lo mejor al final tampoco, depende de la trayectoria existencial de cada uno. Pero bueno, a medida que uno va viendo canas, haciendo canas y va perdiendo los que tiene al lado, le va dando no un estar de acuerdo con eso, no una complacencia en eso, pero sí, a lo mejor cierto, ¿cómo les diría? Tampoco es una costumbre, cierto sentido. Incluso cierta esperanza, dependiendo también de las creencias que uno tenga, ¿no? El segundo tiempo cíclico que tiene un significado distinto a lo largo del tiempo. Ese es el tiempo de la existencia que voy a plantearles como fundamento. El segundo, muy distinto, pero también muy básico. Nosotros aprendemos a concretar qué es lo bueno y lo malo, los valores y los antivalores, dentro de la cultura en la que vivimos. Y ese aprendizaje se hace de manera inconsciente y resulta difícil cuestionarlo y cambiarlo. Les voy a decir sencillamente esa idea que parece muy difícil en una frase de Aristóteles, que es un filósofo muy difícil, pero que esta vez se hace entender muy claro. Es difícil distanciarse de lo que uno ha mamado desde pequeño. Y eso lo ha estudiado las ciencias humanas y las ciencias de la salud, la psicología, la sociología, la lingüística, diciendo, por ejemplo, que aprendemos los valores
de la misma manera que aprendemos la lengua, sin darnos cuenta. Por supuesto, entrando en profundidades, yo no soy culturalista. Quiero decir que yo creo que hay, después en las tesis principales se lo voy a indicar, que hay una tendencia, un principio de hacer el bien, llamaban los clásicos la sindéresis, pero que sea lo que es bueno, lo aprendemos de manera inconsciente en la cultura en la que nacemos. Y tenemos también la capacidad de separarnos de eso, de asumirlo, de hacerlo consciente y de evaluarlo. En base a esas dos ideas que son muy importantes, voy a sostener dos tesis principales. El primero, el ser humano posee una estructura natural común. Somos los mismos. Lo que le preocupa al ser humano de hoy, le preocupaba al ser humano de hace 200, 300, 400 años. Ahora bien, en unas circunstancias, en un giro de la hélice completamente diferente. No sé si me explico, si me estoy haciendo entender, ¿no? El ser humano es el mismo. Sus tendencias, lo que necesita, es la misma. Ahora, no es lo mismo pasar hambre por tener que cazar y comer una vez a la semana, que lo que hacían los cazadores con una tribu de cazadores-recolectores, o tener la vida satisfecha. Y como decía Gandhi, qué distinta se ve la vida cuando uno ha desayunado, ha almorzado y sabe que va a cenar. El paleolítico no lo tenía tan claro. Tampoco en muchos sitios del mundo se sabe eso. Nosotros sí lo tenemos. Por tanto, nuestras preocupaciones son otras, pero somos el mismo ser humano. Y voy a indicarles ya lo que le preocupa al ser humano de todos los tiempos en 4 pequeños textos. Esa naturaleza humana, esa preocupación, ¿en qué consiste? Aristóteles, de nuevo vuelve a salir el filósofo, en la Ética Nicómaco. Afirmación general, válida para todos los tiempos. Todos los seres humanos buscan por naturaleza la felicidad. Claro. El problema es que Aristóteles también se da cuenta de que ese término es tan complejo que el resto de la Ética Nicómaco va precisamente sobre qué se entiende por felicidad. Y por felicidad evalúa muchas cosas, el placer, el dinero, la fama, la virtud. ¿Y qué se entiende por virtud? O sea, que eso de que sea la felicidad, eso podemos coincidir. Pero que sea en concreto, eso necesita mucha evaluación. Y pasemos en concreto, para seguir siguiendo con este recorrido histórico de este interés general por la felicidad, de que es lo mismo lo que sienten, desean los seres humanos de todas las épocas, con un texto del siglo XVII. Concretamente un texto de un filósofo que quizás ustedes conozcan menos, que es Spinoza. Dice lo siguiente, en una obra que se llama Tratado de la Reforma una de las obras de juventud de Spinoza. Tratado de la Reforma del Entendimiento. De lo más frecuente en la vida, lo que los hombres, según puede inferirse de sus acciones, consideran como el bien supremo, se reduce, en efecto, a estas 3 cosas. Riqueza, honor y placer sensual. Miremos a nuestro alrededor. ¿Buscamos eso? La riqueza, el honor, la fama, el bienestar máximo que podamos. Pues esto es lo que está diciendo Spinoza en el siglo XVII. Ellos también buscan lo mismo. Pero él hace una excepción, que también se puede hacer hoy, porque también los seres humanos somos iguales en ese aspecto. Él habla de una 4ª posibilidad. Pero habla de una 4ª posibilidad como si fuera, voy a decirlo en terminología escriturística, como si fuera un resto de Israel. Unos pocos, mientras el resto busca el placer
la riqueza y el honor, hay algunos que piensan que hay otro sentido en la vida del ser humano, que es el conocimiento. Y Spinoza dice, bueno, los hombres, casi todos los seres humanos buscan eso, pero hay unos poquitos, y Spinoza se considera de ellos, que buscan conocer, pensar, decidir sus fines, fuera de esas apariencias que él veía también que no daban la felicidad. ¿Por qué? Porque encontraba a gente que tenían toda la riqueza, todo el honor y todo el placer, y eran unos auténticos desgraciados. Y hoy también los encontramos. Gente que tienen lo que todos aspiran, Whitney Houston, Michael Jackson, Amy Winehouse, por poner algunos de los que tenían todo y se suicidaron. Hay fallar. Bien, Spinoza hablando, el Spinoza maduro. Al final de la ética, del tratado, del libro más importante que tiene, que es la ética demostrada según el orden geométrico, dice lo siguiente. Es un texto más larguito, pero es lo que, como diciendo, bueno, estos tres, la gente busca estos tres fines, pero ¿y la gente que busca el conocimiento, qué consigue? Se lo leo rápidamente porque el texto es claro. Si con esto concluyo, es el final justo de la ética, de un libro que ha dado mucho que hablar en toda la tradición del pensamiento occidental. Con esto concluyo todo lo que quería mostrar acerca del poder del alma sobre los afectos y la libertad del alma. En virtud de ello, es evidente cuánto vale el sabio y cuánto más poderoso es que el ignaro, del ignorante, que actúa movido solo por la concupiscencia. Pues el ignorante, aparte de ser zarandeado de muchos modos por las causas exteriores y de no poseer jamás el verdadero contento de ánimo, vive, además, casi inconsciente de sí mismo, de Dios y de las cosas. Y tan pronto como deja de padecer, deja también de ser. El sabio, por el contrario, considerado en cuanto tal, apenas experimenta conmociones del ánimo, sino que consciente de sí mismo, de Dios y de las cosas, con arreglo a una cierta necesidad eterna, nunca deja de ser, sino que siempre posee el verdadero contento de ánimo, la felicidad. Si la vía que según he mostrado conduce a ese logro parece muy ardua, es posible hallarla. Sin embargo, y arduo, ciertamente debe ser lo que tan raramente se encuentra. Fíjese cómo acaba. En efecto, si la salvación estuviera al alcance de la mano y pudiera conseguirse sin gran trabajo, ¿cómo podría suceder que casi todos la desdeñen? Pero todo lo excelso es tan difícil como raro. Merece la pena, pero pocos se acercan a eso. Y el último texto, este del siglo XVIII, de Rousseau, que se encuentra en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Vean a ver si el tiempo no es como un muelle, que es lo mismo que deseamos en distintas circunstancias. Dice Rousseau en el siglo XVIII, nuestra época se caracteriza, en Ginebra, siglo XVIII, por confundir placer con dicha, ciencia con sabiduría y fama con virtud. Creo que no necesita más comentarios. Vamos a dialogar y le paso la palabra al doctor Cano García. Bien, pues me presento ahora. Tengo que hacer los agradecimientos, aun cuando ha pasado un ratito, a los organizadores del evento, que los tenemos ahí a nuestra derecha, al doctor Álvarez y al doctor José Ignacio El Pino. Muchas gracias a ustedes por estar ahí, a los que están también en casa, mucha gente. La verdad es que es para estar contentos. Retomando un poco el título y argumentando mi presencia y cómo hemos organizado la charla, claro, este tipo de trampas que nos pone el doctor Álvarez con esos títulos, ¿qué preocupa al ser humano de hoy? Inabordable, lo ha dicho el profesor Rodríguez Val. Y lo que viene después, que es de lo que yo tengo que hablar, repercusiones en la salud mental, pues también es inabordable, es prácticamente imposible hablar de ello, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar, cuando preparábamos la charla,
el doctor Rodríguez Val y yo pensamos que mi intervención podía ser intentar buscar una traducción a lo que tan brillantemente viene exponiendo él, en cómo los psicólogos, que nos dedicamos a una actividad que baja muchas veces no a la tierra y tenemos que asesorar, tenemos que ayudar, tenemos que orientar a las personas a nivel práctico, cómo eso lo articulamos, cómo traducimos eso, cómo lo articulamos, y también un poquito de la evidencia empírica que aportamos, que eso es lo que nos caracteriza, y la tecnología que utilizamos. Por eso esa primera diapositiva que tienen ahí, bueno, he de empezar diciendo que los psicólogos sabemos bastante menos de felicidad. Sabemos bastante menos, llevamos mucho menos tiempo estudiando la felicidad. Evidentemente ha habido otros antes, como los autores que ha citado el profesor Rodríguez Valls, que nos orientan, y desde luego esa teoría que tienen ahí, que es una teoría de felicidad, aunque los psicólogos no nos atrevemos a decir llamar felicidad a la felicidad, le ponemos nombres más neutrales, como bienestar psicológico. Eso sería una teoría de bienestar psicológico, aunque yo he puesto ahí que es de felicidad. Es verdad que decía que no tenemos muchas porque en nuestra corta vida, es decir, el siglo pasado, básicamente, nos hemos dedicado más bien a intentar ayudar en el sufrimiento, en los síntomas, en los problemas, y parece que hemos hecho una psicología en negativo, ¿no? Una psicología negativa. En ese sentido, pues podemos decir, con controversia y todavía faltándole trayectoria, pero con unos buenos cimientos, podemos hablar de que sí existe una psicología positiva, que es en la que yo pensé desde que planificábamos la charla para presentar un poco en qué consiste esto de la psicología positiva como ciencia, que desde luego no se ocupa de valorar, eso corresponde a otras disciplinas, sino de describir qué es aquello que resulta positivo desde un punto de vista psicológico y para la salud, y estudiar y aportar teorías, tecnología y evidencia empírica. Entonces les decía que ese modelo, que puede ser el más famoso, a ver, no hay muchos más, hay 2 o 3 modelos psicológicos con evidencia empírica de felicidad, y ese podría ser el más significativo. También lo es su autor, que se llama Martin Seligman. Es casi imposible que no hayan escuchado hablar de Martin Seligman, porque es uno de esos profesionales académicos reputados que trasciende al ámbito académico, y por tanto es bastante fácil de haber leído algo sobre él, ¿no? Entonces, en ese sentido, y retomando las palabras del profesor Rodríguez Valls, cuando hablaba de la distinción entre la felicidad hedónica y la felicidad eudaimónica, esa distinción aristotélica, que podríamos decir que consiste básicamente en pensar que la felicidad se consigue sintiéndose bien, esa sería la hedónica, o pensar que la felicidad solo se puede conseguir haciendo el bien, esa sería la eudaimónica. Entonces, en la parte de la izquierda de la diapositiva, tal como la ven, cuando existe un gráfico en el que se habla por la parte izquierda del nivel de felicidad o del grado de felicidad, y por la parte derecha de la duración de la felicidad, ese fue la primera versión que presentó de este modelo, de esta teoría, este autor, Martin Seligman, en el sentido de que establecía 3 vías para alcanzar la felicidad. La vía placentera, que sería la primera, eso consistiría en la felicidad hedónica, la felicidad que proviene de sentirse bien. La vía comprometida, que sería la segunda, y la vía del sentido o la vía del significado, que sería la tercera. Esos fueron los primeros cimientos, a primeros del siglo XXI, primeros de este siglo, en los que se basó su modelo teórico. ¿Qué se tradujo enseguida? Lo he querido poner con imágenes. En ese modelo que, como los americanos gustan de utilizar siempre las iniciales para recordar cuáles serían los componentes del modelo, pues ahí tienen esa palabra que es PERMA, que hace referencia, la P hace referencia en inglés a emociones positivas. Esa sería la parte hedónica, la parte sencilla de la felicidad, la parte más animal de nuestra felicidad. Sería la única en ese sentido. A partir de ahí, la felicidad solo se consigue con el compromiso, con actividades, y con el compromiso con personas, y con el compromiso con metas, y con el sentido, con tener sentido a lo que uno hace, tener un propósito en la vida. Entonces, el modelo establece, tengan en cuenta que nosotros al final, los psicólogos, tenemos que operativizar, concretar, al final en qué vamos a trabajar. Por ejemplo, con el paciente que tenemos delante, con la persona que quiere mejorar. Es decir, en este sentido, que la diferencia de un enfoque positivo con el enfoque tradicional de la psicología es que el enfoque positivo también asume que se puede mejorar el bienestar o la felicidad, que se puede mejorar, que se puede ayudar al paciente
centrándose o poniendo el foco no solo en cómo compensar el déficit, cómo neutralizar el síntoma, sino cómo mejorar o potenciar las capacidades que la persona tiene, algunas de las cuales mencionó, por ejemplo, antes el profesor Rodríguez Val cuando habló de la virtud o las fortalezas personales, y otros muchos aspectos como la flexibilidad mental, etc. Es decir, la psicología positiva empieza a centrarse en constructos que parece ser que empíricamente se ha demostrado que son positivos. Pues decía, empezando por la P serían emociones positivas. Si uno quiere ser feliz o si uno quiere mejorar la felicidad de su paciente, cliente, como usuario, como le queramos llamar, pues tendrá que abordar cómo mejorar ese ámbito, el de las emociones positivas, que sería la P. La E, engagement, hace referencia al compromiso, como decía antes, compromiso no solo con personas, sino con actividades, etc. La R hace referencia a relaciones positivas. Para una especie como nosotros es inviable, ¿no? Es inviable ser feliz si uno tiene un mínimo nivel de relaciones interpersonales adecuadas en todos los niveles, desde la familia hasta nivel profesional y otros, ¿no? La M de meaning, es decir, sentido. Una vida sin sentido, una vida sin propósito, pues es bastante difícil ser feliz, parece, ¿no? Incluso visto de una perspectiva psicológica. Y por último, la A hace referencia a accomplishment, que sería el logro, la consecución de metas. Entonces, este podría ser uno de los modelos. Hay algunos otros más que varían en algún componente, pero estos serían los aspectos en los que los psicólogos incidiríamos para intentar mejorar, trabajar con el bienestar psicológico de una persona. En relación con eso, para no extenderme más y si acaso recomendarles algo que no me he atrevido directamente a que fuera muy académico, porque si no es un rollazo, pues les recomiendo esos dos libros. Son de Martin Seligman, el autor de esa teoría, y como el propio autor reconoce, no hay que hacer caso a los títulos porque parecen autoayuda barata, pero no es así. Es decir, los títulos normalmente no los ponen los autores, aunque se llame así, pero son dos libros muy recomendables para leer, que hablan de la psicología positiva, de las 3 vías, de cómo conseguir la felicidad en esos aspectos de los que hablábamos antes. En este sentido, le vuelvo a dar la palabra al profesor Rodríguez Valls para que continúe con su discurso. Pues muchas gracias, profesor Cano, por su aterrizaje empírico en estas cuestiones, ¿no? En el segundo punto, lo que voy a comenzar es a hablar de qué es lo que nos interesa en nuestra sociedad actual. Es decir, esos deseos, esas necesidades de todo ser humano, pero las circunstancias en las que nos encontramos hoy en día, que pueden ser pues el sentido de la Navidad que puede tener un abuelo cuando recibe a sus nietos, que el nieto cuando recibe a su abuelo, son distintos, completamente diferentes. Pues ahora vamos a ver esa misma Navidad, es decir, esos mismos deseos, pero aplicados en nuestra época, desde nuestro punto de vista. Vamos a ver, en nuestra época se ha producido sociológicamente, es así, una fuerte unión entre la ciencia, el conocimiento científico, el conocimiento del mundo natural y la técnica. De tal manera que ya no se habla de ciencia pura o técnica pura, están absolutamente unidas. La palabra que las define es la palabra tecnociencia. Vivimos en una sociedad tecnocientífica. Y han cambiado también sus fines. La ciencia ya no es ciencia pura, entre otras cosas porque no se puede conseguir... les pongo un ejemplo, un chiste, una anécdota que me comentó el profesor Arana, aquí presente hace muchos años. Una universidad alemana con múltiples campos. Va el decano de la Facultad de Físicas a hablar con el rector para proponerle dinero, como siempre se va a buscar financiación, ¿verdad? Un experimento de millones de euros y le dice al señor, mire usted, señor decano, ¿no podría usted ser, por favor, como los de la Facultad de Historia, que me piden solo papeles y papeleras? O mejor, como los de la Facultad de Filosofía, que me piden solo papeles.
Bueno, quien pueda, si comprenda en cómo son nuestras disciplinas, pues efectivamente entenderá mucho de qué va el tema, ¿no? Es decir, allá no se investiga lo que uno quiere, desea, porque hacen falta muchos medios. De tal manera que uno consigue financiación privada o pública, o lo que tenga que investigar no se investiga. En ciencias empíricas, por supuesto. Hay una anécdota de un sociólogo importantísimo, Niklas Luhmann, que en una universidad americana lo nombraron profesor y por tanto jefe del grupo de investigación. Y las universidades americanas funcionan con objetivos y con presupuestos. Y el objetivo importante va acompañado de un presupuesto importante. Luhmann propuso su proyecto de investigación de la siguiente manera. Objetivo: cambiar los fundamentos de la sociología. Coste: 0. Sonrisa del rector y, por supuesto, lo consiguió. Quiero decir, nuestros campos de estudio no necesitan grandes aparatos. Hace falta efectivamente pues técnicas de estudio de campo, etcétera, pero se pueden conseguir sin grandes presupuestos. Pero la ciencia natural no. La ciencia natural y la tecnociencia está ahora, para conseguir financiación, puesta al servicio del bienestar social. De tal manera que ha surgido en el siglo XX algunas palabras interesantes y que antes no existían. La palabra política científica. Es decir, ¿a quién se le da el dinero para que investigue? Y claro, la ciencia ya no es ciencia pura, sino que se ha aliado con la economía y las leyes del mercado, porque también las empresas privadas han visto una ganancia ingente en la investigación y en ser punteros en la tecnología y en el conocimiento natural, que, por ejemplo, las empresas farmacológicas, ¿no? de farmacia. De tal manera que se ha llegado a un sistema, a una concepción, que eso ha calado profundamente en la sociedad. Que es que el conocimiento se valora solo en tanto que da riqueza y trabajo. Es decir, sirve estudiar, sirve el conocimiento en tanto que aumenta el bienestar social. Y lo demás es una inutilidad que no es necesaria fomentar, que es necesario tenerlo quizá como algo residual, pero no darle suficiente importancia. De tal manera que en nuestra sociedad tecnocientífica, el bienestar se mide por la riqueza. Refrán. He sido un poco quijotesco en estas cosas, un poco Sancho Pancista y pongo todo con refranes. Tanto tienes, tanto vales. Y además, mientras más se produce, mientras más tienes, más aumenta la costa de bienestar. Por lo tanto, si la financiación es privada y la competencia es brutal, pues mientras más poderoso se sea en la competencia, más ganancia, más éxito, etcétera, etcétera. De tal manera que fíjense, y ahora voy a concretar en el modelo antropológico. La riqueza es la clave del éxito y de la excelencia humana. Y su ideal de ser humano es, eso lo pongo en inglés, es muy fácil, self-made man. El hombre hecho a sí mismo. Es decir, aquel que es capaz de afirmar, no le debo nada a nadie. Eso se escucha mucho. Además, cuando uno coge además cierta visceral en las conversaciones con los amigos, con la gente, que mire usted, que yo no le debo nada a nadie. Es frecuente. Y además hay otra cosa que la acompaña a eso. No me arrepiento de nada. Para que vean ustedes el ejemplo, ahora no se las voy a cantar, pero me atrevería, pero no estoy en la sede adecuada para eso. Edith Piaf. Je ne regrette rien de rien. Frank Sinatra. La canción de My Way. Regrets, I have a few, but too few to mention.
¿Cosas de qué lamentarme? ¿De qué arrepentirme? Muy pocas. Algunas, pero tan pocas que no tengo ni que nombrarlas. Y claro, Frank Sinatra y Edith Piaf se cantan tanto, salen tanto, que ha calado tanto, que bueno, que no me arrepiento de nada. Y miren ustedes, yo no sé, ahora hablemos del motivo de eso. Quizás el que está equivocado soy yo. Pero yo, miren ustedes, le debo tanto a tanta gente. Y me arrepiento diariamente de tantas cosas, que la diferencia entre Edith Piaf y Frank Sinatra, evidentemente ellos han triunfado y yo no. O Shakira, que gana 34 millones con su canción de cuando hasta que lo dejé. Pero no sé quién tiene realmente razón. Si ellos al no deber a nadie o no arrepentirse, o yo arrepintiéndome de tantas cosas y debiéndole tanto a tanta gente. Le voy a poner un nombre al self-made man, apelando además a la doctrina social de los pontífices. Porque ellos condenan en las últimas, desde el siglo XIX, desde la Rerum Novarum hasta hoy en día, condenan por igual por atentar tanto contra la dignidad humana, tanto al comunismo, como al, ahí le pongo la palabra, americanismo. Generalmente uno suele fijarse en lo que es el comunismo. ¿Por qué? Porque evidentemente ha sido una fuerza de revolucionaria, es decir, a través de la violencia. Pero una vez que el comunismo, voy a hacer, si se lo digo, si lo analizamos despacio, les voy a decir una barbaridad. Si analizáramos muy fino, yo diría que negaría la mayor que les voy a proponer. Ahora el comunismo parece que está menos considerado. En la superficie, de fondo hay mucha profundidad, ¿eh? Tenemos que fijarnos más en la segunda parte de la condena de los papas, el americanismo. Fijaros, que ha pasado desapercibido. ¿Qué es el americanismo? El self-made man, no le debo a nadie, no me arrepiento de nada, y consecuencias que veremos después inmediatamente en la siguiente diapositiva. Es decir, trabajo más riqueza igual a éxito, igual a virtud y excelencia humana. Eso es una ecuación que me parece que muchos podríamos coincidir en ella. Ahora bien, una advertencia. En una sociedad competitiva, pocos ganan y los demás fracasan. Y el ideal, la norma, es la excepción. Quiero decir, por poner un ejemplo, voy a hacer una especie de micromachismo. El ideal del 90, 60, 90, ¿no? Eso lleva tanta frustración por parte de tantas y en otro de tantos, porque solamente una lo consigue y los demás fracasan. ¿Y cuál es la solución para salir de esa frustración? La respuesta que nos da nuestra sociedad: más trabajo, esfuérzate más, no lo has conseguido. Cuando realmente el ideal es inalcanzable, porque nunca habrá tiempo para alcanzarlo. Es como la información. La información hay tanta y nuestra capacidad es tan pequeña que por mucho que lo logremos nunca lo alcancemos. O sea, el ideal del científico que quiere conocer todo y estar al día, o una asume que eso hoy es imposible, o acaba amargadito. De tal manera que nuestra sociedad, por esos valores, se acaba en una sociedad, y aquí sí voy a acudir a Byung-Chul Han, la sociedad del cansancio, a la autoexplotación, a la frustración, a la culpabilidad y a la ansiedad. Miren, ¿por qué la autoexplotación? En el siglo XIX estaba claro, en los análisis marxistas, quién era el opresor. El propietario de los medios de producción. Hoy, ¿quién es el opresor? ¿Quién se autoexplota? Uno. Porque siempre el problema es de uno, que no se exige más, que no se esfuerza más, que no trabaja más.
Bueno, les pongo un ejemplo. Hemos construido una sociedad en la que no se vive a gusto. Y un ejemplo concretito. ¿Por qué los millennials prefieren la realidad virtual a la realidad social en la que vivimos? Y le pongo aquí tres características. La sociedad en la que viven los millennials, la realidad virtual, los juegos de ordenador, primero, es menos compleja y es menos frustrante que la nuestra. Cuesta, está hecha para superar retos. O sea, hay niveles, hay pasos, cuesta, pero se puede conseguir. Esta sociedad, esta realidad es tan compleja que a nadie le puede garantizar nunca que sea capaz de comprenderla. Es más, ya de antemano tenemos el fracaso por delante. Jamás podremos comprender de todo la naturaleza. Decían los clásicos, el ente es inagotable. Y es verdad, y hay que asumirlo. Segundo, en esos juegos son protagonistas. ¿Quién es protagonista en la sociedad? 2, 3. Los demás, como dicen los periodistas, anónimos. A mí me revuelve el estómago cuando escucho eso, porque todos tenemos nombre. No somos anónimos. Otra cosa es que no tengamos renombre, pero que nos llamen anónimos es ofensivo. Y en tercer lugar, la sociedad virtual está hecha para divertir, ofreciendo novedades sensoriales más ricas. Mientras que luego, nuestra realidad de verdad no está hecha para divertir. También se puede hacer muchas cosas jugando, pero hay que jugar, digamos, sabiendo lo que nos jugamos, precisamente. Ahora bien, no se trata de refugiarnos en la realidad virtual. Se trata de enfrentarnos con la realidad real. ¿Y cuál es el problema que a mí me parece que tenemos? Ya voy analizando, concluyendo. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestra sociedad? La auténtica bomba que se produce en nuestro tiempo. El último punto lo señala. Es una sociedad en la que se produce una exaltación extrema del ego junto con un profundo desconocimiento de sí mismo. No se procura el autoexamen, saber quiénes somos. Sí, se nos dice autoestima. Valórate. Yo soy lo más importante, yo soy el ombligo del mundo. Pero nunca nos preguntamos quién soy. Y creerse el centro del mundo sin saber qué es el mundo ni el centro del mundo es una bomba de frustración, una bomba de depresión, una bomba de agresividad, que bueno, salgamos a la calle, miremos a nuestros compañeros de trabajo, la delicadeza, el buen trato, que es lo que prima hoy en día, ¿verdad?, nuestra sociedad contemporánea. Le di la palabra de nuevo al profesor Cano García. Gracias, Paco. En este punto, claro, a nivel de repercusiones en salud mental, desde el primer momento en que se produce una demanda que siempre va a ser excesiva para el ser humano de hoy, eso lo llamamos estrés. El estrés es la antesala de los problemas de salud en general, incluyendo la salud mental. Por tanto, mientras Paco iba hablando y en el tiempo que preparamos la charla, se me ocurrieron montones de problemas específicos relacionados con esto. Pero en general él ha apuntado alguno, él ha apuntado depresión, él ha apuntado ansiedad. Pero pensé, para poner un ejemplo de problema moderno y muy específico, podía haber, por ejemplo, hablado del narcisismo, ¿no? Lo ha introducido, ¿no? El narcisismo y los problemas que produce. Pero quizá pensé, ¿no?, teniendo en cuenta que él ha introducido un poco la mentalidad por la que nos movemos y esa autoexigencia que es del todo capitalista, ese gen capitalista que tenemos todos de producir y ser lo mejores posible, que nos lleva, por ejemplo, a padecer esas cosas que se inventan modernamente como el síndrome del impostor, que ocurre a nivel académico cuando la persona siente que no está a la altura del rol o la imagen que proyecta con respecto al entorno en el que se mueve. Síndrome del impostor, eso no había noticias de eso. Probablemente ocurría a lo largo de la historia, pero ahora ocurre mucho. Eso está súper conectado con ese nivel de exigencia del que hablamos. Cuando Paco hablaba de riqueza, riqueza en todos los sentidos, también en el sentido intelectual. O sea, se nos pide
que lleguemos al máximo en todo. Quizás, decía, lo más paradigmático, el problema, con independencia de que aparezca en las clasificaciones diagnósticas que los profesionales de la salud mental utilizamos, o no aparezca, lo mismo da, si no aparece con esa terminología, sí aparecen las repercusiones y consecuencias que tiene, pues el problema que he elegido es el trabajolismo. Esta traducción de trabajolismo me la enseñó un estudiante. Porque yo me quedé en la personalidad tipo A o en el patrón de conducta tipo A, es decir, una persona adicta al trabajo. Bueno, en inglés, como son muy operativos y hacen juegos de palabras, sería workaholism, es una mezcla entre alcoholismo y trabajo. Es un alcohólico del trabajo, es un adicto al trabajo. Trabajólico, es decir, tenemos nuestro propio neologismo en castellano, trabajólico. Les he puesto ahí algunos dibujitos para introducir, para aliviar un poco lo que viene después, porque yo sé que por lo menos algunos de los que están sentados en esta mesa tienen alergia a los números. Pero, claro, en mi papel, mi colega Paco ha presentado las ideas y yo tendré que presentar algo de números, algo de evidencia empírica, que la psicología se caracteriza por eso, ¿no? Pues antes de entrar a los números, bueno, ahí tienen... Eso está directamente sacado de internet, de un sitio de ayuda, ¿no? MindHelp, y ahí aparecen... La distinción no es muy fina entre los síntomas de ser un adicto al trabajo y las consecuencias de ser adicto al trabajo. Para mí que es lo mismo, han confundido los síntomas con las consecuencias. De izquierda a derecha, por ejemplo, trabajar demasiado, hombre, eran los pelabres, trabajar más de la cuenta, ¿no? No tener horarios, eso sería un síntoma. El desgaste profesional, es decir, el estar quemado en el trabajo, claro. Solo trabajar mucho en sí mismo, sin acompañar con el resto de características, no sería... Pues estaríamos todos ahí metidos probablemente. Claro, cuando ese trabajo no llena, no enriquece, cuando uno empieza a sentir cansancio físico a la hora de trabajar o ir a trabajar, y cuando uno empieza a tratar, sobre todo en los trabajos relacionales, como es el nuestro, de los que estamos aquí, profesores, sanitarios, etcétera, cuando uno empieza a tratar a las personas de forma deshumanizada, en eso consiste el desgaste profesional. Importancia exagerada del trabajo hasta que desplaza el resto de las áreas vitales normales de la persona, a la familia, al ocio, a los hobbies, otros intereses, etc. A partir de ahí, como se pueden imaginar, en ese desplazamiento casi que lo mínimo es el divorcio, ¿no? El divorcio o el ser un desconocido para tus hijos. Luego ya a partir de ahí lo que viene, como aparece, por ejemplo, en el número 9 de la parte izquierda, etcétera, aparecen desórdenes mentales. Es decir, decía que el ser adicto al trabajo en sí mismo no está reconocido ahora mismo como una enfermedad, pero sí es un problema de salud que tiene síntomas y que al final puede dar lugar a consecuencias que son enfermedades, tanto somáticas, en un sentido somático, como problemas de salud mental diagnosticables, como puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, como puede ser una depresión mayor, etc. Por eso les decía que esas dos diapositivas donde aparecían las imágenes un poco confundían, realmente algunas directamente se repiten, ¿no? Los síntomas con los efectos. Para ser un poquito más preciso, perdón por estar en inglés y perdón por los números que van a venir después, pero para ser un poquito más preciso, bueno, pues aprovechando este carácter empírico que la psicología tiene, pues para resumir la evidencia y empezar a trabajar sobre un tema, nos gusta mucho revisar la evidencia metaanalítica, es decir, revisar metaanálisis, que son resúmenes, en este caso cuantitativos, de evidencia científica sobre un tema. Este metaanálisis, que se llama así, mucho trabajar y no jugar, un examen metaanalítico de correlatos y resultados de ser adicto al trabajo. En la parte de la izquierda tendríamos los correlatos, algunos de los cuales serían variables que se asocian y por tanto algunos de ellos se pueden considerar variables predisponentes a ese problema. Otros no, otros serían variables concurrentes, cosas que ocurren, marcadores que ocurren al mismo tiempo. Y en la parte de la derecha de la flecha aparecerían los resultados, los outcomes, las consecuencias de ser un adicto al trabajo. En esta primera diapositiva, aparte de los términos, que solamente destacaré algunos que me interesan especialmente, entre paréntesis aparece un signo más o un signo menos.
El signo más hace referencia a que ese constructo, ese concepto, se asocia positivamente con ser adicto al trabajo y el signo menos con que se asocia negativamente. Si estamos en la parte de la izquierda, por tanto, si aparece positivamente, significa que eso es un factor de riesgo para ser adicto al trabajo. Por deformación profesional, en vez de destacar los que vienen en la parte de abajo, donde está subrayado hacia abajo, que se refieren al ámbito del trabajo, y lo hacen porque este artículo, esta revisión sistemática, está publicada en una revista de negocios o del ámbito de la psicología organizacional y del trabajo. Como decía, por deformación profesional, la parte de arriba hace referencia a variables de personalidad. Entonces, si yo soy perfeccionista, ¿verdad, don Manuel Álvarez? Si soy perfeccionista, eso es un factor de riesgo para convertirme en un adicto al trabajo. Si soy una persona, bueno, aparecen constructos, ahí se mezclan constructos que están bien consolidados, como ser perfeccionista, con otros que tienen que ver más con comportamiento, como el que viene debajo, que es ser muy poco capaz, está relacionado con el perfeccionismo, sería una faceta, ser muy poco capaz de delegar tareas cuando trabajo en equipo. Eso es muy propio del perfeccionista. No, ya lo hago yo, me cuesta menos trabajo y además lo hago mejor, porque tú no lo vas a hacer como yo lo hago. Eso es un factor de riesgo. La personalidad tipo A, que para mí es un concepto más antiguo, de los años 70. De eso es lo que se descubrió que el comportamiento tenía mucho que ver con la salud, ¿verdad? Porque la personalidad tipo A se asoció con problemas coronarios, igual que otros problemas de salud en su momento. Entonces empezaron a estudiarse los diversos componentes que la personalidad tipo A tenía, etc. Podríamos resumirlo en que la personalidad tipo A describe una persona que estaría bastante próxima a lo que es ser adicto al trabajo. Y luego, el componente emocional de la personalidad. La personalidad básica, en los rasgos se comprimen ciertos aspectos de cómo la gente piensa, de lo que motiva a la gente y sobre todo de cómo la gente siente. Hay dos rasgos de la personalidad que se refieren a la emocionalidad. Uno que se llama neuroticismo, eso lo conocemos todo el mundo, que hace referencia a la emocionalidad negativa. Por supuesto, el neuroticismo es un factor de riesgo para la adicción al trabajo. Y otro sería la extraversión, que es el contrario. En el ámbito de la personalidad y en la psicología en general ya sabemos hace mucho tiempo que las emociones positivas van por un lado, tienen circuitos diferentes, se ubican en sistemas diferentes que las emociones positivas. Entonces, traducido en términos de personalidad, ser neurótico es tener una gran sensibilidad a estresarse y a experimentar emociones negativas. Eso es un factor de riesgo para la adicción al trabajo. Y por otra parte, ser extravertido, que es tener una gran facilidad para experimentar emociones positivas, entre otras cosas, pues también es un factor de riesgo en este caso. Es decir, ser una persona muy emotiva es un factor de riesgo para ser un adicto al trabajo. En la parte de la derecha veremos después, un poco más pormenorizadamente, cómo se ha podido demostrar empíricamente que la adicción al trabajo tiene consecuencias en la salud. Tiene consecuencias en la salud. Las que aparecen arriba cuando habla de resultados en el trabajo hacen referencia a consecuencias en el trabajo que tienen que ver con la satisfacción, con el estrés que se experimenta. Las que vienen después hacen referencia a consecuencias a nivel familiar, que, vamos, después del nivel individual, evidentemente es el que termina más afectado. Y las que vienen después hacen referencia a consecuencias a nivel del individuo y en ellas se incluyen problemas de salud física y problemas de salud mental. Entonces les decía que pido perdón por esta diapositiva, pero no vale, por lo menos en psicología, no vale decir esto se asocia con tal cosa, hay que decir cuánto, hay que valorar la importancia que tiene. Por ejemplo, se sabe que el peso de ser optimista en la salud global de una persona es sobre un 10%. Es muy importante saberlo del 10% porque quizá no merezca mucho la pena intentar esforzarnos tremendamente en que una persona sea más optimista de lo que es, ¿verdad? Entonces es importante el número. Para eso nos sirven los estudios metaanalíticos como estos. La columna de N hace referencia al número de personas, que como ustedes ven son miles, y por tanto también nos da una idea de la importancia de la evidencia, del peso de la evidencia que tiene ese resultado. No es lo mismo una evidencia sobre, ahí se ven, por ejemplo,
la satisfacción con las relaciones se basa en haber estudiado a 757 personas. No va a ser lo mismo que la evidencia que tiene las consecuencias a nivel de salud física de ser adicto al trabajo, que ese resultado se basa en haber estudiado a 11.093 personas. Esa es la primera columna a la que quería hacer referencia. La segunda columna simplemente es el número de estudios, ya menos importante. Y lo importante es la última columna. Me he permitido señalarles los resultados que son más significativos. Para eso sí nos sirven los números. Como estamos hablando de un coeficiente de correlación que es pues es simplemente un estadístico de asociación que se puede entender porque va de -1 a 1. Entonces, existen, matemáticamente hablando, formas de entender la importancia que tiene esa asociación, de tal manera que cuando está próxima al menos a 0,50, sea en negativo o en positivo, podemos decir que ese efecto, esa relación entre esas variables, nos la podemos tomar bastante en serio. Es considerable, no es lo mismo que no haya, por ejemplo, que algunas de las que aparecen ahí, que son 0,12. La primera que aparece es el estrés laboral. Si ven ustedes ahí, 0,55, estrés laboral. Lo que más se asocia con ser adicto al trabajo, encima que uno es adicto al trabajo lo pasa mal en el trabajo, ¿verdad? Sufre estrés laboral. Eso es lo primero, a nivel de consecuencias en el ámbito del trabajo. A nivel de consecuencias en el ámbito familiar, lo que aparece es desafección conyugal. Es decir, no llevarse bien, separación, no entenderse, distanciamiento con la pareja. 0,55. Al mismo nivel, es decir, un nivel que hay que considerar serio para abordar, porque es 0,55. Lo siguiente que aparece es un conflicto entre el ámbito laboral, es de perogrullo, pero es cierto, entre el ámbito laboral y la vida familiar, que está casi en ese nivel, que es casi 0,50. Y en la parte de abajo, por supuesto, una correlación brutal, es decir, el que aparezcan indicadores de que una persona puede estar aproximándose a esa categoría que llamamos adicción al trabajo, nos alerta de que si esa persona no está próxima a quemarse en el trabajo, le falta un cuarto de hora, lo va a hacer porque el coeficiente también es alto. Y por último, tanto a nivel de salud física como a nivel de salud mental, también los tamaños de efectos son moderados y por tanto considerables. Aquí, como estamos en un entorno psicosomático, no diferenciamos salud física de salud mental, ¿verdad? O no estrictamente. Y bueno, un poco la evidencia nos da la razón también porque los parámetros son semejantes. Paso la palabra. Pues muchas gracias. Pasamos ya al último tercio. No de tiempo, sino de ya entrar a matar. Eso es. Y voy a hablar, prácticamente a leer esto, porque no quiero extenderme mucho. Propuesta de solución. Primero, lo que ya requiere meterse en el resto de Israel que hablábamos con Espinosa. Cuestionar, sin pensar, los valores que la sociedad tecnocientífica mantiene como ideal humano. Por ejemplo, fomentar la cooperación frente a la competencia. Segundo, sustituir la vida activa, el activismo, el americanismo, no por la vida pasiva, por la dejadez, el pasotismo, el aislamiento, sino por la vida contemplativa. ¿Qué significa eso? Están en negrita dos palabras. Pensar fines, o dicho de lo mismo, buscar sentidos. Y no solo calcular medios para los fines que nos imponen. A veces se entiende por inteligencia la resolución de problemas. No es así. Porque resolver problemas significa poner fines, calcular los medios, establecer un algoritmo para llegar a una finalidad que puede habernos dado otro. Aquí lo que se trata no solamente es una inteligencia que calcula los medios para alcanzar un fin, sino una inteligencia que se cuestiona, que se crea sus propios problemas. En el buen sentido de la palabra, en el sentido negativo de eso, por supuesto. Tercera cuestión. Cuestionar el modelo del self-made man, el americanismo. ¿Por qué? Porque si no le debo nada a nadie le tengo nada que agradecer. Y hay una cuestión ahí. ¿A quién le debe sus cualidades naturales? El self-made man, sus valores y su lenguaje.
¿Por qué no es agradecido cuando sus cualidades naturales se las ha encontrado, sus valores se lo han recibido y su lenguaje se lo han dado? ¿Es agradecido? ¿Es de bien nacido ser agradecido? El self-made man no agradece nada. En cuarto, solución. Parte de la vida contemplativa. Retorno al interior. El redite ipsum de San Agustín de Hipona. Vuélvete hacia ti mismo. Una palabra, una sentencia filosófica mucho más antigua que está en el origen de la filosofía y que hemos olvidado completamente. Conócete a ti mismo. Pues quien conoce a sí mismo sabe lo mucho que ha recibido y agradece. Y mira dentro de sí y valora y agradece lo que ha recibido y concibe como mérito dar a otros lo que ha recibido. Es decir, en esa disputa, voy a ser muy breve, disputa teológica entre el mérito y la gracia. ¿Por qué no miramos lo que hemos recibido gratis y damos gratis lo que hemos recibido? ¿Por qué no entendemos la vida como don y por lo tanto algo por lo que dar gracias? Conócete a ti mismo. Nos lleva a eso. A que lo que somos, con lo que nos encontramos, no somos autocausados en ese sentido. Lo hemos recibido. Por lo tanto, apelando al término de Rousseau que vimos antes, entender la felicidad como buscar el sentido de la dicha, de la sabiduría y de la virtud. Y para eso no hay que renunciar a la realidad natural sustituyéndola por otra virtual. No hay que meter la cabeza como el avestruz dentro de tierra. Hay que cambiarla. ¿Y cómo se cambia? Yo tengo unas cuantas propuestas, pero quiero que hablemos sobre ello. Después hablamos sobre las posibles soluciones a este cambio de valores en nuestra sociedad. Y le cedo ya por último la palabra al doctor Cano García. De forma súper breve, para terminar, y es verdad, y tener el coloquio que quizás sea lo más interesante, no dado el tema, lo promueve, ¿no? Solamente incidir en que esta visión de la psicología, esta visión positiva de la psicología, que se da en llamar psicología positiva, que tiene unos buenos fundamentos y cuenta con evidencia, ha propiciado también el estudio científico de otras formas de acercarse desde la psicoterapia a los problemas tradicionales a los que nos enfrentamos los psicólogos. Entonces, solamente las palabras que aparecen en la nube de la parte derecha quizá no hubieran aparecido en las psicoterapias que utilizábamos en el siglo XX o muy poco, o serían psicoterapias un poco minoritarias. Hay que hacer aquí una salvedad, teniendo en cuenta, antes hablábamos de la necesidad de sentido y de propósito para llegar a ser feliz, ¿verdad? Hay que hacer un gran tributo a una terapia que sí es del siglo XX, que todos conocemos, que se llama logoterapia, ¿verdad? Víctor Frankl, terapia del sentido. Eso quizá fuera el antecedente más importante para las terapias que utilizamos en la actualidad, las psicoterapias que utilizamos en la actualidad, y que sin ningún tipo de complejo y con toda la evidencia del mundo, pues trabajan aspectos como el fluir en las actividades que realizamos, como esperanza, conceptos como gratitud, como perdón. Esto no estaba visto en las terapias anteriores. En ese sentido, quizá la terapia más significativa, más paradigmática, quédense con el nombre, y con más evidencia, y que representa muy bien esta evolución, porque era una terapia conductual, y como ustedes saben, el conductismo dentro de la psicología es el paradigma del experimentalismo, es la terapia aceptación y compromiso. Entonces, fíjense, es una psicoterapia que en su nombre están los términos aceptación y compromiso, que no pueden ser más positivos, ¿verdad? Solamente quería dejar esa idea y también recomendarles un par de libros, en este caso si son más académicos. Esos dos les permiten acercarse un poco a cómo lo de la psicología positiva aplicada hace referencia a los tratamientos, es decir, cómo se llevan a cabo tratamientos psicoterapéuticos que se basan en psicología positiva. A diferencia de los dos libros anteriores, estos sí tienen un perfil un poquito más académico que los anteriores, que eran más divulgativos. Y creo que hemos terminado, ¿no, Paco? Así es. Es mentira, Ya pero es verdad. hasta eso. Muy bueno.
Bueno, pues vamos a pasar sin pausa a las preguntas que hagan todo esto como más personalizado, más concreto y más práctico. ¿Quién se anima a empezar? Tenemos una media hora, o sea que la pregunta es rápida. Doctor Bien, Arana. bien. Pues ahí está Pablo. Y ¿quién? Primero el doctor Arana, don Juan Arana, el profesor Juan Arana, y a ver qué nos dice. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con prácticamente todo lo que se ha dicho. Bueno, en la medida que puedo estar de acuerdo, puesto que No hemos traído siempre igual. Pero en la intervención de profesor Valls hay un tema que a mí me ha solidarizado un poco, y es que se ha metido con el DPA. Realmente, eso no lo voy a aceptar tan fácilmente, ¿no? Y sobre todo la canción Grande Gran, que es una de las... En la medida que pueda tener algún tipo de rendimiento para este asunto, que el verbo francés regretter no está bien traducido como arrepentirse. No me arrepiento de nada, eso lo dirán las folclóricas, porque luego no lo dijo Dipiaf ni el autor de la canción concreta, ¿no? La traducción más exacta de regretter es lamentar o añorar. O sea que no sería, digamos, que no es que no me arrepiento, sino que no lo lamento, porque lo pasado está pasado, ¿no? Porque además la canción continúa diciendo se pillé, balayé, oublié, je repars zéro, que es lo que dice al final. O sea, el pasado está pagado, está barrido, está olvidado y ahora parto de cero. Con lo cual, de alguna manera, el arrepentirse sin más no vale de mucho, ¿no? El arrepentirse es, digamos, la fase inicial antes de pagar. Y una vez que pagas, ya puedes barrer y olvidar. Y una vez que olvidas, puedes empezar otra vez de nuevo, ¿no? Con lo cual, yo creo que es una canción que tiene un sentido bastante diferente del que, de alguna manera... Por cierto, que la otra canción, el My Way, como sabes, no es un... Sinatra no hizo la versión original, es una canción francesa, la versión original la cantó Claude François. Y la versión original, porque hizo una traducción polanca y cambió por completo la canción, pero la canción original es Comme d'habitude, y que era justamente un análisis existencial del conflicto que se da entre un adicto al trabajo y su vida familiar, que es un desastre, ¿no? Con lo cual, pues... Oye, Pues sí, muchas gracias al profesor Arana. Y si tiene algo que decir... Sí, yo sí tengo pero muchas poco, cosas que decir. No, eso luego, mañana, no, poquito. No, sí, ya lo veré al profesor Arana mañana en el departamento. Pero Sí. quiero decir que decía la frase de forma aislada. Yo creo que tiene mucha razón el profesor Arana al señalar esa mayor profundidad en la noción de arrepentimiento. Y que además le respondo con un texto filosófico que es del propio Spinoza. Spinoza en la Ética dice: no hay virtud menos filosófica y menos humana que aquel que se arrepiente. En el sentido negativo que el propio Sorana está criticando aquí. ¿Por qué? Porque arrepentirse significa hundirse de tal manera que uno ya no puede volver a levantarse. Y se trata justamente de pensar sobre el mal que uno ha hecho, evaluarlo, perdonar, rectificar. Ese sentido positivo del arrepentimiento, que, bueno, yo no soy especialista en Edith Piaf, ni en canción de esos años, ¿no? Pero quería solamente señalarlo como una frase que se repite continuamente y que con la que yo aisladamente no estoy de acuerdo, aunque sí estoy de acuerdo con su profundización filosófica espinociana o incluso cristiana. Es decir, arrepentirse, pedir de perdón, rectificar y empezar de nuevo. Muy bueno, oye, qué consejo más práctico y animante. Luis, ¿tú querías decir algo? Ah, Pablo, es verdad. Bueno, mi pregunta es corta, pero si ahora una de las soluciones ante todo este problema es buscar la felicidad en
en la misma búsqueda del sentido, de la búsqueda de la sabiduría y de la virtud. En vez de convertirnos en unos alcohólicos al trabajo, ¿no nos podríamos convertir en unos adictos a la búsqueda de la felicidad en un sentido terrenal? No, Sigue. no solo en, ¿cómo se dice? Sí, no solo en el sentido de que Dios creas o lo que sea, Espiritual, sino quieres decir. en sentido a buscarle todo el porqué y volvernos todos científicos y volvemos al mismo ciclo de volvernos adictos al trabajo porque es una búsqueda infinita, pero mirado desde otro ángulo. Me permito responderte. Con eso hay mucha gente que está ganando mucho dinero. Por eso advertí cuando puse las portadas de los libros que aunque tengan títulos basura, bueno, cuando uno ve quién lo escribe y conoce a quién lo escribe, sabe que los puede leer, pero que es verdad que es una auténtica tiranía y hay gente que se siente infeliz de repente y no lo sabía. Es que la felicidad no se busca, la felicidad se encuentra. La felicidad al final ocurre cuando, por ejemplo, si hacemos caso a un modelo como ese, empezando por lo básico, por lo más animal, por supuesto, no es lo mismo el bienestar que el malestar. En términos generales, por ejemplo, los que viven en una sociedad occidental, pues el bienestar es mucho mayor que el malestar y a partir de ahí tenemos un buen principio, pero está claro que todo lo demás un poco va apareciendo. Hay, en relación con eso, quizá el problema que yo he expuesto ahí tiene que ver con un sentido, con una patologización del compromiso con el trabajo. Es verdad que al final el trabajo solamente lo tenemos que analizar en términos cuantitativos. ¿Cuánto de nuestro tiempo trabajamos? Claro, hay trabajos que son imposibles para hacerse adicto, ¿verdad? Todos sabemos que hay trabajos que son imposibles para hacerse adicto, pero hay otros trabajos que son trampas. Eso, la gente que se dedica a estudiar el comportamiento laboral lo tiene súper bien definido. Y creo que es interesante que lo diga, porque a lo mejor, bueno, pues no lo habéis visto, no lo habéis leído. El trabajo que puede enganchar, el trabajo que te puede hacer adicto es aquel en el que tú planificas, ejecutas y controlas tu trabajo. Básicamente el trabajo autónomo o el trabajo de alto nivel. Es decir, el trabajo donde tú no solamente eres tu jefe, sino que incluso tienes que diseñar cuáles son los objetivos de tu trabajo. Si tú planificas, tú ejecutas, tú controlas. Ese trabajo es ideal para disfrutarlo, pero cuidado que es peligroso para hacerse adicto. Profesor Cano, conozco al que ha preguntado que tiene vocación de emprendedor. Quizá tú estás condenando el emprendimiento o no. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Tú animas a ser emprendedor, creador, etcétera, o eso conduce a la infelicidad? Pero es que no tiene nada que ver. Quiero decir, yo solamente he señalado una cosa que es evidente. Hay trabajos. Un trabajo en cadena, a ese tú no te haces adicto, ¿verdad? El trabajo de una cinta. El trabajo, a mí me gusta decir el trabajo en el que uno ficha, ese no hace adicto. ¿Quién se puede hacer adicto? Un ejecutivo, un profesor universitario. Es decir, Un médico, un profesional psiquiatra. liberal. Ese es el que puede llegar a tener esos problemas. Otros no se conocen, ¿no? Bueno, también uno se puede, todo el mundo en cierta medida es adicto a ciertas cosas. Por ejemplo, el que le gusta comer paella y se va a comer paella se convierte en adicto a comer paella. Teóricamente, si seguimos la definición de la red de adicción, que es volver al mismo punto en el que se empieza, igual, aunque ese tío siempre le duele la panza al día siguiente, después de comer paella, sigue comiendo paella porque le gusta mucho el sabor. Pero el punto es lo que te digo, si la búsqueda de la felicidad, ya no como ponías en los apuntes, que no es buscando dar sentido a todo, esta se encuentra, ¿en qué la podemos encontrar? Porque hay tantos ámbitos en nuestra vida, por ejemplo, desde el ámbito social, no es una felicidad continua la que consigues y el ser humano. Son rasgos puntuales que animan las emociones de felicidad. No hay una felicidad última que sea completa para toda la vida.
Bueno, para los budistas se dice que sí, pero no soy budista y la verdad no tengo ni idea. Sí, permíteme que responda una cuestión. Depende mucho de la noción de felicidad y de sentido que estés aplicando. Hoy en día felicidad se malentiende como un perpetuo jajaja, jijiji. Y eso no es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La definía San Agustín con un par de palabras preciosas que decía, lo cito en latín y traduzco, aunque la traducción es evidente, ¿no? La tranquilitas animi, la paz del alma. La tranquilidad del espíritu, la paz del alma. Y hay una forma práctica de que el ser humano no tenga que retirarse en lo alto de una columna para vivir esa tranquilidad de espíritu. Cuando el ser humano vive algo de forma externa e impuesta, lo ve de forma aplastante. Yo recuerdo un compañero de trabajo, filósofo, que decía, mira, el planteamiento no es decir, gano X, y por lo tanto me tengo que gastar lo que... Hay una cosa de Charles Dickens en David Copperfield, de un señor que va a la cárcel por deudas y llama a David a hablar con él. Dice, mira David, si tú ganas 99,9 libras de salario, serás feliz si gastas 99,8. Pero serás un desgraciado si gastas un céntimo más, porque entonces se pagaba con la cárcel las deudas. La diferencia estaba en un céntimo. La solución que daba este señor, este compañero mío, es, no, tú plantéate lo que quieres conseguir y busca los ingresos para conseguir esto. Iniciativa. Ahora bien, esa iniciativa puede ser infinita. La cuestión es decir, ¿cuáles son los fines que me compensan realmente adquirir de forma activa? Y en consecuencia, ¿qué necesito de verdad? Porque si no, si el fin es ganar dinero para tener muchas, no bienestar, sino posibilidades de bienestar, no se ha evaluado bien la situación. No sé si me explico. Sí, entendiéndote de esa manera, lo importante es el camino, no el fin. Pues el camino es lo que más tiempo tarda en recorrer y puede llevarte a cosas que son malas. Por ejemplo, Hitler quería un fin de una Alemania toda unificada, pero el camino escogió el peor del mundo, que fue aniquilar a... En este sentido, mira, hay una forma de unificar Alemania que se consiguió en el siglo XIX, que la hizo Wilhelm von Humboldt por encargo del Kaiser de Prusia, que fue crear la Universidad de Berlín. La Universidad de Berlín consiguió la unificación cultural de toda Alemania y lo hizo de una manera muy interesante y muy distinta a la que hizo el austríaco don Adolf. ¿Había alguna pregunta más? Una aquí y alguna otra más. Bueno, de momento, Luis. Bueno, yo quería trasladar a ambos ponentes un dilema que en realidad ha suscitado una tesis que sentó al principio, me ha suscitado a mí, el doctor Álvarez, esta de que la felicidad, las puertas de la felicidad se abren hacia afuera. Schopenhauer. Por mi formación, Por mi formación, ya de entrada puse un poco eso en cuestión porque a mí más bien, me formaron en lo contrario, ¿no? En pensar que las puertas de la felicidad se abren hacia adentro, ¿no? Y he escuchado la competente presentación que ha hecho el profesor Rodríguez Valls, esa descripción conceptual, ¿no? de nuestras circunstancias, ¿no? Y también, por supuesto, digamos el análisis, ¿no? La traducción que se ha hecho de eso al análisis de las emociones de la persona, ¿verdad? Y no me ha quedado claro ni en una parte ni en la otra cuál sería la solución de ese dilema. Si es que tiene alguna solución, me gustaría que cada uno de ustedes pues, se pronunciara al respecto. Bueno, Iván, ¿A quién va la pues pregunta? es una pregunta muy difícil, pero a mí me gusta responder directamente. Yo creo que la solución es las dos. Las puertas de la felicidad se abren. Es como las puertas del oeste, ¿no? De los salones del oeste, hacia afuera y hacia adentro. Si uno mira
¿Me permito poner la diapositiva del modelo? Emociones positivas, compromisos, relaciones positivas, logro y sentido. Ahí hay cosas que son hacia afuera y cosas que son hacia adentro. Yo creo que lo demás es una opción acerca de lo que es más importante. En fin, si lo consideramos, la importancia no sería ni siquiera piramidal, es decir, las emociones básicas, las emociones positivas, básicas, como decía la anterior persona que preguntó, es imposible estar en un estado de felicidad permanente. Por eso, al final, los psicólogos nos hemos tenido que reinventar y hacer una cosa que se llama terapia, aceptación y compromiso. ¿Por qué? Y además, eso es un logro de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque eso lo ha expuesto muy bien el profesor Rodríguez Valls. El ser humano de hoy está bastante poco dispuesto a aceptar lo que no es agradable. Por tanto, la aceptación va por ahí, la aceptación va por la parte normal de la vivencia, que es necesariamente emoción desagradable. Es imposible vivir en un estado permanente de vivencia positiva o emoción agradable. Entonces, desde ese punto de vista, cada uno de los aspectos que hay ahí, bueno, lo más claramente paradigmático de la felicidad se abre hacia afuera, abriendo las puertas hacia afuera, son las relaciones positivas, eso indudablemente. Pero también yo diría, las relaciones positivas lo son en cantidad o en calidad. Una persona extravertida no se conforma con muy pocas relaciones positivas, intensas, profundas. Eso es propio de un introvertido, por ejemplo, pero son las mismas relaciones. Por eso incluso esa que parece más claramente que las demás, que es hacia afuera, que la felicidad hay que buscarla afuera en la relación con los demás, pues incluso ahí hay diferencias. Por tanto, mi respuesta sería esa. Tanto hacia afuera como hacia adentro. Sí, yo quería... Si no pregunto yo... Yo quería vale. una respuesta que la voy a contestar con una anécdota que me contó también el profesor Juan Arana y que creo que va muy en el camino y puede aportar una solución. El profesor Arana es especialista en filosofía de la naturaleza, conoce muy bien el pensamiento de Albert Einstein. Me contó una anécdota de cuando ya los últimos años de Einstein estaba dando ya sus conferencias en Princeton, que fue donde se retiró realmente a sus últimos años de actividad. Estaba dictando una clase, poniendo miles de ecuaciones en la pizarra hipercomplejas, y cuando estaba se escuchó un carcajeo al final del aula y Einstein se paró, se retiró de la pizarra, borró un error que había cometido y lo rectificó. Y respondió al público. Miren ustedes, yo es que no sé calcular bien, pero lo que yo sé hacer bien es pensar. A mí me da igual que la felicidad se abra para afuera o se abra para adentro. La cuestión es que uno piense cómo quiere ser feliz. Y puede ser feliz pensando y decidiendo ser un ejecutivo, y puede ser feliz en el gran silencio, retirándose a un monasterio, digo al silencio con el título de la película, ¿no? Retirándose a un monasterio a mirar para adentro y a rezar por el bien de la humanidad en ese gran concepto de la teología cristiana que es la comunión de los santos. A mí me da igual que sea para afuera o para adentro. Ahora, que sea yo el que lo decida. Conforme a muchas cosas, con mis circunstancias, que sea yo el que lo decida. Pensar. Pensar fines, no solo calcular los medios de los fines que otros nos dan. Hay por ahí una pregunta. Dos puntualizaciones. Si te presentas, por favor, para el que no te conoce. Mi nombre es Francisco Lozano. Bien, Plotino también nos cuenta muy bien cómo es esa felicidad interior, al hilo de lo que estamos hablando de felicidad. Pero también quería hacer una puntualización al topicazo de la personalidad tipo A en el riesgo cardiovascular. Ya nosotros presentamos aquí estudiando pacientes con riesgo marginal, es decir, no tenían ninguno de los factores de riesgo clásicos, y nos encontramos con la sorpresa que la verdadera personalidad era la D, el pasivo-agresivo. Es más, cuento una anécdota muy curiosa. Se organiza la Sociedad Andaluza de Enfermos del Corazón, ¿no? El primer presidente fue uno de los muy pocos pacientes diagnosticados de personalidad tipo A. Pero a nosotros realmente la personalidad tipo A nos supuso el 0,2 y la D, pasivo-agresivo, llegaba casi al 18%.
simplemente era aportarse a... Sí. ¿Cuáles son los rasgos de la personalidad de, por favor? Lo define es pasivo-agresivo. Sí. Cuando estaba diciéndolo, Paco Lozano, cuando estaba diciéndolo te estaba mirando y lo estaba guardando para después porque es cierto, la personalidad tipo D, la D viene de distresada. En términos de personalidad es una persona muy neurótica y muy introvertida. Y por tanto es una persona cuya emocionalidad es básicamente casi toda negativa, súper pesimista, etc. Esa es la personalidad tipo D. Y como dice Paco, es cierto, no solo es más importante que la personalidad tipo A para entender el riesgo cardiovascular, siempre como un factor de riesgo sumado a otros, sino que en los últimos tiempos se ha ido definiendo, depurando. Al principio la personalidad tipo D, en los primeros estudios parecía que multiplicaba por 500 el riesgo cardiovascular. Conforme los estudios van mejorando, nos damos cuenta que no tanto, que hay una probabilidad de un 50%. Y esto que voy a decir es muy importante. Lo que sí podemos decir es que una persona que ha tenido un problema cardiovascular y tiene la personalidad tipo D, tiene un 50% más de probabilidades de recaer. Entonces, no sería exactamente un factor de riesgo en abstracto. Es un factor de riesgo precisamente cuando ya se ha producido. Ahí es donde está el problema. Que una persona sea tipo D. ¿Cuántas personas de los que estamos en la sala somos neuróticos introvertidos o pesimistas o pasivos agresivos, como lo ha definido? Pues muchos nos podemos entrar en esa categoría. Eso en sí mismo aisladamente no es un factor de riesgo para un problema coronario. Hay otros muchos factores de riesgo entre los cuales ese está incluido. Donde sí hay que poner el foco es si una persona ha tenido un accidente cardiovascular, detectar esas personalidades a nivel de prevención secundaria, porque ahí sí se sabe que el riesgo es un 50% más de recaer. Bueno, aprovecho. Doctor Pino. Sí, venga. Sí, que si no, no me dejan meter baza, tú. Bueno, aprovechando el título de eso, le hago un comentario a cada uno y me encantará oír su opinión. ¿Qué preocupa al ser humano de hoy? Ha dicho el profesor Rodríguez Valls que es lo de siempre. Y yo lo digo, es verdad, ser querido. Y entonces, la segunda, ¿qué repercusiones tiene? Pues cuando una persona no se siente querida, en mi experiencia del trabajo cotidiano, empieza a hacer cosas con las que no está de acuerdo. Es decir, va con una incoherencia, con su integridad, y eso es el camino perfecto para llegar al trastorno mental. ¿Qué les parece estas dos cosas? Bueno, como me toca de turno, pues mire, yo te voy a comentar, doctor Del Pino, yo no soy sanitario, o sea, ahora voy a ver por boca de ganso, como se suele decir, ¿no? Pero sí he estudiado la psicología de Freud buscando su filosofía. Me interesa ese aspecto importante. Cuando Freud describe la sexualidad infantil, es un personaje muy curioso que hay que matizarlo, ha cambiado todo mucho, etc. Habla de lo que es la fase anal. Y eso no se suele entender bien. La fase anal es el placer que encuentra el niño o la niña en el control de sus esfínteres. ¿Controlo o no controlo? Es la primera aparición del poder que existe en la vida humana, del ejercicio de la autonomía, de la voluntad, porque hasta entonces es pura pasividad. Entonces yo sé ya, controlando, es como primera manifestación fisiológica, controlando el esfínter, me hago dueño de mí mismo. Eso es una conceptualización posterior, por supuesto. Pero tiene sentido la noción de poder a lo que ha dicho el doctor Del Pino. Cuando me siento frustrado, a lo mejor la única posibilidad que me queda es manifestar mi poder. Anorexia. ¿Por qué se mueve? Uno no come. Hay muchas causas. No quiero, yo estoy hablando por boca de ganso ahora, ¿eh? O sea, vamos a ir, compréndanme ustedes, pero quiero poner el matiz de eso. Una de las causas es por qué. Es la única forma que tengo de controlar mi vida. El único momento que tengo de ejercer mi voluntad, porque todo me supera. El poder, el querer, la acción que se manifiesta de forma natural, buscando la afectividad de otro y que espera ser compensada, se vuelve patológica y se convierte en agresiva y se convierte en destructiva.
Porque es verdad, doctor Del Pino, la felicidad es relacional. Ahora, fíjense ustedes una cosa. Me voy a poner místico. San Francisco de Asís. Cuando en su oración, clásica, está en todos los... que busque más amar que ser amado. Que busque más servir que ser servido. El inicio es el paso del don y de la gratitud a otros. Y después valorar más o menos lo que uno reciba o no reciba. Pero es el pensamiento, la gratitud, el don, el primer camino para hacer la felicidad. ¿Estamos ya fuera de tiempo, profesor Del Pino? Sí. ¿O dentro de tiempo? ¿O qué? Yo quiero... perdón, Cano. El doctor Del Pino hace preguntas que él respondería mejor que nosotros, que le vamos a responder, pero he de decirle, en relación, hilando un poco la respuesta de Paco, en los circuitos de la psicología académica científica, Freud produce alergia bastante, pero sin razón, sin razón. Una de las cosas, lo digo enlazando esto, porque una de las cosas que le debemos a él y a su legado es establecer la importancia, quizá al principio era exagerada, pero por muchos intentos de relativizar la importancia que tienen las relaciones tempranas de la persona con su entorno, al final nos damos cuenta, cuanto más investigamos, más nos damos cuenta que es la base, es donde se establece el patrón de relaciones que una persona va a tener a lo largo de su vida. Ahí es donde estaría ese problema de no ser querido, que es muy difícil de contrarrestar, y si llega a situaciones graves, no sé, estoy pensando en el trastorno límite de personalidad, se puede ayudar a la persona, pero vamos, en términos no, en términos de restablecerse y tener una personalidad normal es muy difícil. Por supuesto que sí, claro que sí. Secundo la respuesta de Paco. Muy bien. Bueno, si quieres cerrar. Yo quería, por ahí preguntan, yo quería decir una cosa que ha quedado como un complemento pequeño. En Barcelona se hicieron una serie de estudios en la cátedra de psiquiatría universitaria acerca de cuáles eran los rasgos que más psicológicos que más afectaban a la patología coronaria. Y que resultó que era la represión contenida, la represión, la hostilidad de una persona hacia los demás, personas o entidades, la hostilidad reprimida. La hostilidad manifiesta puede ser mala, puede tener consecuencias, pero la hostilidad reprimida era la que tenía una traducción de lesión cardiovascular más notoria. Se trabajó bastante, se investigó sobre ello y por ahí andan un dato simplemente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es terminar. Perdón. Mario, adelante. Si entra en tiempo todavía. Muy breve. Brevito. Vale. Bueno, los que venís de filosofía sabéis que el hedonismo a lo largo de la historia ha tenido muy mala fama. Incluso en nuestra sociedad a día de hoy, uno de los calificativos negativos con el que más se le ataca es ¿qué hedonista es? Y con eso ya se resumen y se contestan tantísimas cosas. Y me viene a la cabeza un filósofo que es uno de mis favoritos, Epicuro. Epicuro durante muchísimos años de esa escuela helénica, durante muchísimos siglos, aérea, la escuela cirenaica, se le echó muchísimas... Pero se crearon las cintas contra él porque se le tildaba de un hedonismo sin ética, un hedonismo sin cuidado, un hedonismo abandonado a los instintos más primarios. No era así, por otra parte. Entonces, a mí, sin virtud, ¿no? Yo cuando... Hay un libro por ahí de Linus y se llama Apicracio. Es que autores de la sociología y la filosofía, bastante interesante. En el que, bueno, es muy crítico con la psicología positiva, pero no vengo a secundar las tesis de ello, vengo a rescatar algunas cosas de lo que se dice. Que a mí me da la impresión, en la psicología positiva, de los trabajos seminales de Seligman, aquellas tres vías, ¿no? Lo de emociones, propósito y compromiso. Compromiso.
Si nos fijamos, las dos últimas vías son muy eudaimonistas. La primera que es más hedónica. Sí. Y a mí me da la sensación que en el recorrido posterior, los 40 años más o menos que tiene la psicología positiva, el acento eudaimónico es muy potente. Y no sé, y estoy seguro de que es importantísimo el sentido, Víctor Frankl, la logoterapia, el propósito, llegarse a lo que uno es, el despliegue del potencial. Genial, maravilloso. Pero a mí me viene un más lo humilde a la cabeza. Me viene, es decir, joder, tengo la impresión de que por un lado, sin esos placeres básicos y las necesidades más fundamentales satisfechas, por una parte, y por otra, sin atender a eso, que sí la filosofía ha hecho durante muchos años, quizá en exceso, y ha venido que es atender, por ejemplo, a los estados de quiebre, a nuestra vulnerabilidad, a la enfermedad incluso, a los límites que tenemos como personas, como sociedades. Sin atender a estas dos cosas, que creo que es lo que nos humaniza mucho, a mí me da la impresión de que el modelo que tengamos de bienestar y salud va a estar incompleto, ¿no? Solo fomentando la parte positiva, que es fundamental y que desde luego se ha olvidado la psicología patológica durante muchísimos años. Pero si no se integra, a mí, no sé. Y entonces quería dirigir la pregunta tanto al profesor Valls, que conozco ya hace unos años, como al profesor Cano. ¿Qué piensan de esto? Que si creen que existe esa tendencia, la psicología positiva popularizada sobre todo a estos eudaimonistas y más. Y también si creen que no existe o creen que pueda existir algún enfoque de un carácter más integrador. Muy bien, así ya vamos a poder... Sí, súper responder breve, ahí. súper Sí. breve. Sí, como todo, igual que la psicología humanista en el siglo pasado surgió como una fuerza, como una tercera vía frente al conductismo y al psicoanálisis, la psicología positiva ha surgido porque tiene que surgir como bandera para reivindicar esos aspectos positivos, pero realmente el ejemplo que te he puesto, que es la terapia, aceptación y compromiso, es una mezcla perfecta. Es decir, trabaja y aborda la sintomatología que una persona pueda tener, pero poniendo el foco en el crecimiento, en la aceptación y en el compromiso con la mejora continua. Es decir, pero sí se trabajan. Es que son dos formas complementarias de trabajar. Perfectamente se integran, por ejemplo, en esa terapia. Sí, mi respuesta me es muy breve, Mario. Ya quedaremos para hablar sobre eso. ¿Cómo se interpreta la frase más epicúrea del mundo, que es el carpe diem? Aprovecha el día. Se puede interpretar de una forma, emborráchate, en todo, dionisiaca radical. Me parece que esa es una mala interpretación. Aprovecha el día es ver también el sentido del día. Come, por supuesto, pero acuérdate también del dolor de cabeza que te va a producir la borrachera y que no se trata solamente de aprovechar el día en el sentido de jártate de francachelas. Hay un sentido más profundo, que es dar el sentido al presente. Un sentido al presente que es aprovechar el día completamente, también con el cuerpo. Y eso tiene mucho que ver las técnicas orientales al respecto. Pero yo creo que el carpe diem, depende de cómo se interprete, puede ser un desastre o una integración muy buena de los elementos hedónicos con los eudaimónicos. Muy bien. Bueno, pues está claro que nos quedamos todos con ganas de mucho más. Y entonces nada más que queda ahora, porque se nos echa el tiempo encima, pues agradecer a nuestros dos ponentes, que efectivamente yo creo que hemos disfrutado y nos quedaríamos oyéndolo muchísimo más tiempo a cada uno de ellos. A ustedes por venir, bueno, a todos los oyentes también que están en la sonda, al Colegio de Médicos, aunque soy representante, por haber hecho posible esta reunión, tanto presencial como además telemática. Y al doctor Álvarez, que a lo mejor querrá decir algo para terminar, como presidente de la mesa. Buenas noches y muchas gracias. Ah, te han tocado las actas. ¿Ah? Doctor Cano, le ha tocado. Lleva llorando ese libro. Bueno, ese que te cuento.